Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos a las afueras de San Cristóbal de las Casas, ¿verdad, arquitecto? Sí, señor. Por favor, preséntese usted ante todos. Hola, yo soy Miguel Rivera González. Mucho gusto a todos. Bienvenidos a San Cristóbal. Y esta es una casa que por primera vez en mi vida me tocó que el cliente me dio a elegir a mí el terreno. ¿En serio? En serio, primera vez en mi vida. Normalmente te llega la gente y te dice, oiga, usted tiene este terreno, este es el programa arquitectónico, usted edifique. Y normalmente, mira, les voy a explicar con un papel muy sencillo. Cuando tenemos un terreno en Tuzla, es como un caramelo, es como una hoja así como esta, así planita, y tienes largo por ancho. Este no, este es como si arrugaras toda la hoja completa, y en un lenguaje así de metáfora lo arrugas varias veces. Y la hoja la inclinas un poquito, y esta es la orografía del terreno que teníamos nosotros acá. Así, tal cual. ¿Y qué hicimos? Pues como había cantidad de árboles en el terreno, jugamos con 2 fichas de dominó desfasadas, que ese fue el concepto. Ese concepto que tanto peleamos con los alumnos, cómo sabes que es el concepto, al final lo sacamos con 2 fichas de dominó desfasadas y entre ellas intercaladas los patios. Excelente, bienvenidos jóvenes. Arquitecto, ¿cuánto medía más o menos el frente del lote, del terreno? 30 metros. Y lo que quisimos fue que la casa fuera lo más cómoda posible, entonces subimos unos escalones y ya llegamos a una cota que digamos que es la cota cero de la casa, digamos, ¿no? Y la herrería, esto para hacerlo hoy hubiese sido imposible, ¿no? Lo hicimos hace año y medio, 2 años, todavía el acero no estaba tan caro, y es pura solera, que a la vez se para, pero a la vez llega a ser transparente. Si lo vemos desde lejos, se ve hasta bastante transparente. Entonces son con viga así, ¿ves? Y lo va soldado. Un gran trabajo aquí el herrero, ¿eh? Se ve muy elegante. Sí, un gran muy trabajo. sencillo, pero muy fino, ¿verdad? Sí, esa era la idea, ¿no? Hasta el interfón se dejó en un costado para que no destacara. Y todo con piedra de la región. Es decir, esto funciona como muro de contención. Es la piedra que hay aquí en San Cristóbal. Y de esta piedra tengo que contarte muchísimas anécdotas, pero de repente encontramos algún que otro fósil, ¿eh? ¿En serio? Sí, y aquí los fósiles son peces, son espectaculares. Es que eso es una locura. ¿Cómo puede haber un pez Oye, aquí en las increíble. montañas, Pues lo verdad? hay, lo hay. Cuando un día te invito a casa, tengo ahí 2 impresionantes, sí. O sea, ¿eso qué te dice? Que todo esto en algún momento estaba Sí, lleno de agua. lleno de agua, por completo. Pero peces estoy hablando de este tamaño, ¿eh? Una cosa espectacular, sí. En esta zona de San Cristóbal, ¿eh? En otra zona de Chiapas hay las amanitas, hay otro tipo de Claro. fósiles. Pero aquí peces, sí. Qué locura, ¿no? Y ya desde aquí se ve la escala de la pieza. Ven qué belleza. Ese gran Sí. jardín que Ahí se puedes genera ver cómo van respetándose los árboles, ¿no? Los que pudimos ir respetando. Ah, claro. Sí. Atraviesan las losas. Este es un peral. Este peral es que estamos ahora en la época de enero, ya le cayó toda la hoja. Da una pera que es muy, muy ácida, pero cuando estamos en la época de... Cuando madura, está muy rica, ¿no? Pero la última vez no estaba, ni siquiera orquídeas tenía el árbol, ¿eh? Pero tiene unas orquídeas espectaculares ahí. Aquel es encino, esos 2. Cómo vuelan las losas. Entonces, el terreno iba subiendo, hicieron este primer muro de contención ¿Es primero contención? y Sí, una plataforma. claro. Y ahora vas a ver. Y las casas quedan al mismo nivel. La casa. La es una casa que claro, juega claro, con claro. 2 fichas de dominó desfasadas y cierto. una es la zona social y otra la zona íntima. Como Súper decimos. sencillo. Adelante. Bueno, venga. Vamos, jóvenes. Qué importante desde el recorrido. ¿Qué tenemos aquí? Es mármol, ¿verdad? Sí, este es el travertino. Está al ácido, este. Fíjate cómo funciona esto como barandal, ¿no? Sí, las vigas sí, la solera, Claro. sí, cantidad. Y luego el tema era que la casa, la idea es que como es un sitio muy húmedo, que estuviera como suspendida. Por eso ves toda la losa, así como volada, y el jardín se incorpora en la parte de abajo. Hemos llegado en una época de lluvias, y ves como el agua corre por debajo todo. Sí, porque aquí es tremendo el humedal que hay acá. Y luego, es decir, subimos este primer tramo de escaleras, subimos este segundo, y ya llegamos a la casa y ya no subes ningún muro más. Ninguna... Todo queda en un solo nivel. Sí, Qué bien se ve. Es una losa de concreto, ¿verdad? losa de todo concreto, esto? sí. Ah. Losa de Ok. concreto. Aquí se juega un poquito con las texturas, ¿no? Acuérdate que esta es una piedra volcánica. Y tenemos un jardín en el lateral, que esto es una maravilla. Este tienes la lavanda, que no sé si lo bien que huele esta, ¿no? Sí, claro. Esto es maravilloso. Es una Sí, belleza. aquí te da un aroma. Lo que es curioso es que por la noche, como tiene todo luces indirectas, sí se ve muy agradable, ¿sabes? Todo aquí el muro. Y allá como remate, lo que pasa es que ahora ya estamos también en enero. Ese es un liquidamar, que es mi árbol favorito. Árbol roja, ¿verdad? Sí, es una La hoja maravilla. roja. Sí, es precioso. Entonces, sí lo pusimos ahí como remate. Ahora apenas se ve, ¿no?
Excelente. Y aquí, mira, La estructura es acero, ¿verdad? ahora Estamos vas a ver, viendo. vas a ver. Bienvenido. Muchas gracias. Ojalá que al final entiendan por qué elegimos este terreno, ¿no? Nosotros, ¿no? Pero ves, esta es la zona, esta es digamos, la pastilla, que es de la zona social, en esta. Y aquí también es muy transparente, te sientas, el espacio es muy amplio. Entonces, de este lado, digamos que es el núcleo social, la cocina, que está y no está, es decir, que está aquí al lado. La ligas con esta zona, también ha funcionado muy bien este elemento. Atrás está en la zona de baños, la alacena está aquí. Y luego aquí hubo un tema. Resulta que esa pastilla que hicimos, ese dominó, que jugamos nosotros, aquí había un árbol. Entonces quisimos abrir este pequeño patio. Aquí. Ahí se abrió el patio. Qué Por bien eso huele la casa. desfasamos, sí, ¿verdad? Desfasamos este elemento. Porque esto iba allá. Pero como había aquí un árbol, ¿vale? Era más grande que este. Ok. Lo que pasa es que la cota natural era así muy alta y vino un temporal y se nos cayó. Entonces tuvimos que sembrar otro. Ah, ok. Sí, porque imagínate cómo va aquí el corte del terreno, como te decía yo la metáfora del papel, ¿sabes? Ajá. Sí. Por Y eso ves, decidieron levantarse sobre todas claro, esas. toda la casa está como flotando, toda la casa, Ajá. sí. Sí, aquí hay muchísima humedad. Y seguimos con la zona social esta, que es otro espacio, otro salón, ¿ves? Las indirectas todas es con Onyx, lo dejamos ahí. De noche se ve muy bien. Y aquí sí hicimos la escalera doble, digo, el espacio a doble altura, en este, y esa escalera te recordará a alguien que sabemos nosotros, ¿no? Al maestro. Al maestro de maestros, a Barragán, claro. Sí, 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 así limpia. Podemos subir, ¿eh? Mira, ven por aquí. Este espacio, mira, a ver aquí. Y además qué fresco, ¿verdad? Sí, abrimos, ¿eh? Aquí es muy húmedo. Las casas que requieren ventilar, ventilar, ventilar. Sí, en espacios como San Cristóbal. ¿Y el vidrio tiene alguna película de protección? No, no tiene, no tiene. Acuérdate que el sur es de aquel lado, ¿no? Entonces está bastante bien orientada la casa. Y fíjate aquí, la ventana que jugamos aquí en este espacio, ¿no? Era como una ventaja con un pequeño área de descanso. La idea es poner aquí cojines y que la gente aquí se sentara, ¿no? Aquí en este espacio. Está increíble. Y luego las ventanas en los laterales y la biblioteca, el modo biblioteca ese. Y siempre dialogando con todo el paisaje, porque el paisaje es precioso aquí. Abriéndose. Sí. Entonces, estas cubiertas de inclinadas, la Sí. inclinación es hacia el sur, ¿verdad? Correcto, Captando ese calor del sol. correcto, porque aquí es muy frío, ¿eh? Sí. Ujú. Estas chimeneas son espectaculares, estas chimeneas. Estas vinieron de Ah, España. no la había visto, Estas son de ¿verdad? Aragón. Y esta es una cucada esta. ¿Sabes? Y bueno, el liberaron un lado, el Esta liberaron no la otro. habíamos visto. Sí. Marca Ergon. Ergon, sí. Que son muy prácticas, ¿verdad? Las Son chimeneas de prácticas, humo, las chimeneas, pues. Sí, son maravillosas, Ajá. dan un calor impresionante. Entonces, con esta parte te la calefacta muy bien. Y fíjate todas las luces indirectas, ¿no? Mira dónde están apoyadas. Ahí sí le hicimos la propuesta del mobiliario aquí al cliente, para que fuera muy limpia. El piso es Kumarú. ¿Ustedes hicieron el Sí. mobiliario? Puntualmente algunos sí, ¿eh? Por Ok. ejemplo, lo que son las repisas, hay que ver. Tuvimos carta abierta, la verdad que fue un cliente maravilloso, ¿sabes? Qué Que belleza. amigo, todo así, maravilloso. Y el suelo es Kumarú, pero hay un tema con el Kumarú. Es demasiado húmedo aquí el sitio. Y trajimos la madera esta 8 meses antes. Y aún así, 2 años después, sigue trabajando la madera. Y sigue trabajando la madera. Y dilata y contrae, dilata y contrae. Es un tema. Es un La tema. madera es un tema. Sí. Es difícil. Tuvimos que dejar una junta separada 1 centímetro para que trabajara. ¿Ah, sí? Y llegó a levantar el zócalo. Entonces hay que dejar que trabaje. A pesar de que estuvo aquí 8 meses, poniéndose así como... O sea, 8 meses tomando antes de humedad. colocarla. Antes de colocarla. Sí. Ok. Y a pesar de eso, infla demasiado. Porque estamos en San Cristóbal, ¿eh? Esto, si hay un lugar húmedo en Chiapas es este, San junto con Cristóbal. Palenque. ¿Cuánto mide de ancho la ficha de dominó? La ficha de dominó mide, ya con los pasillos, 9 metros, pero con pasillo. Aquí tiene 7, ¿eh? Donde estamos nosotros tenemos 7. Aquí. Ah, ok, son Sí. 7. Y te das cuenta que es una ficha de dominó desfasada, ¿no? Ujú. Los dos. Entonces, el núcleo social y el núcleo privado. Y ahí creamos un pequeño patio. 7 metros, Sí. bastante bien. Y luego al final mira cómo se meten los jardines. Los patios. Con cuidado, jóvenes. El desfase. Y aquí ya llegamos. Y aquí ya se crean los patios. Las arquitectas. Mira, y ahí está también el otro liquidámbar, que pusimos 2. Ahí está el otro. Muy bonito. Sí.
Aquí tenemos este pequeño, claro, aquí sí era ese árbol enorme que era un encino, por eso quisimos respetar este. Y quedó muy bien este rincón, ¿eh? Ese no quedó mal. Hay un programa de España que se llama Escala Humana y hay una arquitecta que se llama Nuria Moliner que ella dice que un patio te aísla del mundo para regalarte una porción del cielo. Y es esa idea. Aquí los cielos son azules, 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 preciosos. Sí, no, buenísima. Ese programa lo recomiendo mucho, Escala Humana se llama, lo recomiendo muchísimo. Mira, entonces, claro, te aislamos aquí. Y luego aquí está la otra ficha de dominó, que es la zona privada. Y en esta zona privada, pues jugamos con las texturas en el plafón, las luces indirectas, y es como si fuera un hotel, al final, porque es gente que viene nada más así de vacaciones, ¿sabes? Y entonces, 1, 2, 3, 4 recámaras, ¿no? Y el área de servicio que está de aquel lado. Vale. 4 recámaras en... 4 cámaras. pero son de doble altura. Ahora vas a ver. Ok. Ahora vas a ver, sí. Ahí 4 está la recámaras, magia. mira. Igual aquí, ¿ves? La luz indirecta que se puso, ¿sí? Y aquí lo interesante, bueno, es que bueno, está con el mobiliario, se le hizo también aquella luz ahí arriba, la parte superior, con las vigas. Y luego, para que los niños pequeños jueguen a futuro, se hizo un mezanín aquí arriba. Qué bonito espacio. Sí, pero siente la humedad, ¿verdad? Un poco. Sí, eso que abrimos. Las casas hay que abrirlas, ventilarlas. Sí, es el tema. Y aquí se hizo el closet, y luego, ves, la parte alta, la escalera esta, le dice que le llaman escaleras inteligentes, ¿no? Porque, diga, claro, subes así todo como si fuera uno y uno, ¿ves? Es como vas. Tiene su tema, ¿eh? Claro. Su tema. Y el mobiliario igual, ¿ves? También suspendido todo, para que fuera lo más clean posible, ¿no? Y está muy fresca, porque está, claro, tienes aquí el norte, de este lado. Está genial. ¿Y cuánto mide? ¿Como un 4x4? Sí, 420, ¿eh? Ok. Sí. Se le puso calefacción a esto, ¿sabes? Esto sí te sientes de España, ¿verdad? Sí, tal cual. ¿Estas cómo funcionan? A ver, Esta funciona con explícamelas. gas. Y es una caldera, Ajá. tú llenas el depósito y la caldera, así como tienes el agua caliente, y la misma agua caliente la que calienta todos estos serpentines, todo, ¿sabes? Y irradia todo el calor y la verdad que es muy, muy agradable. Esto. Sí, es una inversión, pero vale la pena. Porque Vale estamos en la un lugar pena. muy frío. Sí. Llega su momento, ¿verdad? El que es Sí, sí. fundamental. Está muy bien este espacio. Y cada habitación tiene su baño. Cada habitación tiene este es el closet Ajá. y su baño. Y el baño, mira, el baño es muy sencillo, tampoco es que pusimos el cuarzo blanco, porque luego lo cargábamos y poníamos otro elemento. Pues el cuarzo blanco, la luz perimetral en los espejos, y de mismo travertino aprovechamos para hacer la ducha, ¿no? Grifería Lagroge, sí, que eso está muy bien, ¿no? El nicho en el huequito este. Muy cómodo. Y todo es en espejo todo, ¿eh? Ok. Todo se va repitiendo, sí. La carpintería es Alán, ahí está. Madera sólida. No, sólida, Bueno, es los complicado. marcos, pero- Sí, el marco sí, Ajá. pero no, al final. Pero bueno, tiene ese triple de... Sí, se ve resistente. Sí, se ve resistente, sí. ¿Y Esas de son- qué tipo son las losas? Son losas de concreto. Ahí sí también que hagas la pregunta. Porque es losa de concreto de 15 centímetros. Y luego arriba, opción 1, podíamos ponerle teja. Opción 2, podíamos ponerle, improvisarlo nada más y ya está. Le pusimos una lámina KR18 para evitar humedades por completo, para toda la vida y que no se llegue a ver. ¿Sabes? Sí. Entonces, tu losa de concreto con la KR18. No hay que improvisar nunca. Nunca más. Nada, nunca más. No. Pero ¿Y cómo lo trabajan? A ver, explícanos un poquito ese detalle. Aquí se alcanza a ver. Ah, sí, esto es como un gotero, un babero ahí. Ujú. Aquí es donde nada más cae la cortina directamente de agua. Ya va captando todo el agua. Ahí está la viga, es tu losa de concreto de 15-16 centímetros y arriba rastrelado, que es sobre rastreles metálicos, como perfiles, ¿no? Y encima va la KR18. La lámina KR18 es una lámina lisa que se engargola y luego la vas plegando una con otra y no lleva pijas ninguna, ¿eh? Se va a Nada. engargolar, nada. Entonces, la ventaja de eso es que el sol no te pasa nada, es decir, no te quema, porque luego si la colocas con pijas, el sol en la junta te la quema toda. Ok. Y va a empezar a levantarse con el viento. Aquí nada, va todo engargolado. Créeme que desde que se entregó no hay que improvisar más. Entonces le ahorras ahí dinero al cliente, ¿sabes? Ustedes construyeron la Sí, cabaña, ¿verdad? Bueno, cabaña, La casa la cabaña. casa de cabaña. Estas están cerradas, pero son iguales todas, ¿eh? Las recámaras estas, ¿sabes? Qué bonito este jardín, ¿verdad? Sí, sí. Y como sí. comentabas, o sea, las piezas no son paralelas, ¿verdad? Tienen un No, se ligero... desfasan, claro, Ajá, se desfasan, desfase. sí. Y esto responde también quizá a la forma trapezoidal del terreno. No, porque el terreno sí que era un rectángulo, esto responde a rescatar el mayor número de árboles posibles, Muy bien. ¿sabes? Ujú. Eso responde. Y aquí ves uno, que este es un encino. Mira, es que no tenemos ahí la llave. Pero bueno, toda el ala está completa, es súper amplia. Aquí. Y el encino este lo atravesamos aquí, en este lado. Todo igual, la casa volada.
Las piezas de travertino enormes, ¿ves? Placa grande, ¿no? Pero bueno, aquí te sientas y que toda la vista. Espectacular. Y de este lado también ves jardín, ¿eh? Aquí. También es interesante. A ver, Sí, veamos. también está bien. Porque ves cómo está todo. ¿Y tenía alguna restricción el lote en cuanto Tiene a áreas de restricciones, no sí, construcción? revestimientos laterales, Ah, ok. alturas. Ya. Sí, que este es complicado. Yo te decía la metáfora del papel, pero mira todos los muros que tuvimos que hacer perimetrales que costaron un dineral, ¿no? Vale, pero al final, mira las visuales que tienes, ¿no? Ujú. Orientación, visuales, topografía, no sé, vegetación. Los árboles que habían. Sí, claro, sí. Si te fijas en otros, sí hay árboles muy grandes, pero ese que ves enfrente, que lo vendían también, ese es así, una pendiente impresionante. Entonces, imagínate el muro que teníamos que hacer abajo nosotros y la casa siempre se vería como muy... Ese es diferente. Entonces llegas de abajo arriba, aquí ya llegas de arriba abajo. Ujú. También sería otro ejercicio, ¿no? Sí, Sería otra sí, sí. casa, Sería otra casa. otra casa, sí. Pero aquí creo que lo resolviste muy bien la implantación, ¿no? Porque Sí, quizá el terreno accidentado te podía sugerir también hacer una casa accidentada, ¿no? Una casa también, sí, en sí, distintos niveles. sí. Pero aquí tú hiciste una sección, Ajá, una ¿verdad? plataforma, la casa es la casa como trasventilada, entre comillas, Mm. todo la parte inferior, Ujú, porque es como si fuera un forjado sanitario, ¿no? ujú. Es decir, tu esta losa está despegada del suelo. Y es que si no estuviera despegada del suelo, una cantidad de humedades tremendas serían, ¿sabes? Y luego también hay que pensar que el cliente, pues, todos vamos para mayores. Claro. Entonces subes aquel tramo y ya estás en la misma cota. Eso está genial. Y ahora, arquitecto, platícanos un poco de los retos constructivos y de los costos, más o menos para darnos una idea, como en cuánto nos costaría por metro cuadrado de construcción un proyecto como Sí, este. mira, retos constructivos, claro, aquí fue una estructura mixta. Recuerda que es toda la base de concreto, con vigas de cimentación. Ujú, Hicimos como zapatas aisladas, ligadas con esas contratraves, con esas vigas de atado, ¿no? ujú. Y de eso prendimos todo con estructura metálica. Estructura metálica que cuando nos hicieron el cálculo de estructural, nos pedían una placa de 5 centímetros, que ni que fuera un edificio. Al final se redujo a 1 pulgada, 2,5 centímetros, la placa base. 5 Nos pedían centímetros. placa base, sí. Al final hubo reuniones con el estructurista, que le mando saludos, que es muy buen estructurista, pero bueno, no era tampoco tan necesario. Y luego, la idea, claro, es que es muy limpio, el ladrillo es de Nova Ceramic, totalmente aislado, Ajá. que cuesta traerlo, sí, pero tampoco es lo que cueste para una casa de lo que cuesta. El metro cuadrado de esto anda como en 15.000 pesos cuadrado construido, más o menos. Está bastante bien. Está bien, yo creo que sí. Es 15,000 pesos, no, Sí, hombre. metro cuadrado construido, sí, sí, Está sí, sí, excelente. más o menos. La manguetería, ¿no? Las Sí, ventanas, no, por la ejemplo, carpintería de aluminio, sí. carpintería de aluminio, ¿de qué Esa es marca? Euroven. Y Eurovent. ese color, el gris fósforo, El gris que es el fósforo. caro. Es el Sí. caro, exacto. Esta, tienes que grabarla bien porque esto es cedro. Y el cedro, mira que bien se comporta afuera. No es como el pino que se pone negro rapidísimo. Ujú. Aquí no ha habido que darle mantenimiento estos últimos 2 años. 2 años. Sí. Genial. Y ya el patio trasero, que es este de aquí, mira, ahí queda la zona de servicio. Y aquí ya llegamos al patio trasero, mira. Aquí sí ves un poquito, mira, es interesante porque ves cómo están las dos fechas desfasadas, ¿sabes? Mira, ahí se ve. Y ahí se ve cómo está todo en el aire. Mira. Pues yo creo que es interesante eso. Súper interesante, ¿no? Le da Sí. Otro peral más, que ya está sin hojas, pero bueno, eso es por la época del año, ¿eh? otro carácter. Sí. Aquí, mira, ves el famoso liquidámbar. De este sembré también uno en Tustla, pero no pega. Estos son de frío. Necesitan más frío. Sí, necesitan frío. El de Tustla está verde, verde, verde y está así pequeñito y la hoja verde. Y aquí está como tiene que ser, mira. Con todos amarillos, rojos, ocres. Y entre más frío, más crece. Sí, este es de frío. Este es un árbol característico de norte de México Sí, sí, sí. y sur de Estados Unidos. Ok. Se Sur llama. de Estados Unidos. Sí. Y este en España, en algún proyecto que hicimos allá nosotros, conseguí que lo pusieran. El liquidámbar. Es que así como si fuera el sello, ¿no? A mí me encanta. Hasta es bonito el nombre, ¿verdad? Liquidámbar. Liquidámbar, sí. Sí, yo alguna vez me acuerdo, hace muchos años, buscaba árboles que dieran la flor o que dieran la hoja roja. Ajá, Y me acuerdo que este era como lo primero que te salía. El arce. sí. Entonces ahí ves las dos pastillas y ya de aquel lado, bueno, aquí es servicio. Y de aquel lado, aquí es donde a futuro se querían hacer una zona de asador, aquí. Ujú. Pero piensa que aquí atrás es la reserva natural. Aquí atrás. Jamás Mira la te van a humedad. construir acá atrás. Nunca te van a construir atrás, ¿no? Y aquí Ay, queda. A ver, platícanos un poco de estos drenes. Ah, sí, claro, son muros de contención. Son muros de contención y con el agua, con la presión de agua, si no lo pones de drenes aquí, el agua es tremenda, ¿eh? El agua te lo tira todo, ¿sabes? Entonces, mira la cantidad de piedra que hubo que poner aquí, por eso decía yo que salían fósiles.
Pero esto, en época de lluvias, el agua corre todo por debajo. ¿Sabes? Oye, una pregunta, ¿el terreno natural a qué altura? El terreno natural aquí más o menos estaba como unos 2 metros aquí, más o menos, 2 metros y medio, Ok. más o menos. Y ahí empezaba así, con caída así en este sentido, ¿eh? Ujú. Y ya se levanta para... Entonces sí que hubo que excavar aquí, sacar el material, rellenar de aquel lado y la casa dejarla suspendida. Y Sí. se rellena. Bueno, hubo que jugar sin esa zona, en las zonas interiores, sí. Pero bueno, la idea siempre es que la casa suspendida. Sí. Esa siempre fue la idea. Ujú. Pero fíjate, estás rodeado de bosque atrás, todo. No había ningún árbol en el terreno de ese tipo, ¿eh? Ya viste que teníamos 3 encinos allá. Ajá. Vale. Había un encino que es el que estaba en el patio, que fue que se cayó. Sí. Por eso esto ya es reserva, ¿no? Por la Sí, cantidad sí. de árboles. No estaba el serpentín. El serpentín, yo, hombre, la verdad que no me gusta nada el serpentín que se coloca. Era muy bonita la malla que se puso. Pero La es gente- necesario. Bueno. A lo mejor tienes la cerca eléctrica, es un poco más clean, ¿no? Eso sí. Sí. Y a este lado, mira, ven por aquí. Recuérdame Entonces- cuánto mide este andador. Esto tienes 9 metros, de aquí a la parte de allá 9 metros. Pero en esta calle, ¿4? O... Ah, no, esto aquí de ancho. Ajá. 3 metros, 3 metros 20. Aquí más o menos, ¿eh? 320. Sí, más o menos, sí. Mira, 1, 2, sí, ¿verdad? Ok. Sí, más o menos. 3 metros. El andador este tiene 2 metros. Aquí hay un baño, que este baño es para cuando vengan visitas y tienen que hacer aquí una carne asada, lo que quieran, lo usan. Y fíjate aquí, la carpintería todo aluminio, igual como abre todo, ¿no? Hay hojas que son en 3 recogen 2, perdón, y esta es mitad y mitad. Y el carpintero, que también le mandamos saludos, también abrió muy bien todo, trabajó muy bien toda la madera. Ahí esa parte. Hizo un gran trabajo. Sí, yo siento que sí. Es despacio. Pues es todo. Arquitecto, muchísimas gracias por compartirnos esta hora, ¿eh? Ah, pues con Ahora todo sí que gusto. se da uno muchísimas ganas, ¿verdad? De habitarla. O sea, ¿Verdad que creo sí? Sí, sí, definitivamente. sí, tal creo cual. Ven por acá. No va a ser fácil que los La los cocina. propietarios no estén todo el tiempo. Ah, te faltó por ver aquí atrás una. A ver qué está pasando, hay que ver. Mira, bueno, esto es cocina, ¿vale? Que viste cómo trabaja la isla, aprovechas mucho material aquí, todo esto. Y lo orientas acá por la luz, ¿verdad? Sí. Por el sur, por el Sí. este. Pensé que aquí es frío, ¿eh? Ujú. Ahora el sol está muy acostado, ¿eh? Va a empezar a ponerse ya para este lado, ¿eh? Claro. Digamos que donde más te va a pegar es en esta época del año. En el invierno. Y este lado está muy bien porque, mira, ¿te acuerdas la famosa rótula que hablábamos, que articulaba? Sí, claro. Pues, al final de cuentas esto funciona. Y luego tienes de este lado, mira, el jardín que siempre lo sigues ligando, en la parte de ese patiecito que comentamos, ¿no? Y aquí tienes el baño, que este baño da, mira para acá. Mira. Ese baño con el mismo concepto que los otros, ¿eh? Está Y ese bueno. pequeño rincón de lectura, ahí que tengas. Entonces, te paras aquí, mira, la vista que tienes ahí atrás. Yo creo que viendo eso, mira, viendo eso, y mira cómo recoge el aluminio todo. Y ahí está la otra chimenea. Se siente como una gran terraza todo este salón, ¿verdad? Sí, Es que es mucho más práctica y da muy buen calor, ¿verdad? da muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y no se calienta, más de- ¿verdad? O sea, ¿quién Bueno, sabe el aislamiento tanto como para que te sí, transmita tienes que aquí, no te quema, no te llega a quemar, no. No. Y envejece muy bien esto. Sí, tiene su tiro aquí con una campanita que tiene, ahí está. Está muy bien. Buenísimo. Pues arquitecto, muchísimas gracias Nada, por un permitirnos gustazo. conocer esta casa en la montaña. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Las redes sociales son Rivera González Arquitectos en Instagram y pues ya. Y del taller de arquitectura arquipeques.mx. Eso es. Entonces pues ahí pueden ver fotos y de todo. Muchísimas gracias, arquitecta, usted que salió. Muy bien, Muy bien, jóvenes. gracias a ti. Muchas Muchísimas gracias por recibirnos y esperemos seguir conociendo. Hay otra casa que nos queda pendiente, arquitecto, ¿eh? Bueno, Fíjense, bueno. vamos a hacer presión mediática. Muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Muy Ahí. diferente. Es otra cosa. Bueno, vamos a tratar de que nos muestre su casa. Es Bueno. una joya la casa del arquitecto. Así que Bueno, vayan muchas gracias. y si no la han visto en el canal todavía, vayan y escriban en las redes sociales cuándo la vas a compartir. Nos vemos, jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.